suscriptores, gente youtubera, espero se encuentren muy bien, de los más genial. En el día de hoy te traigo un nuevo video para el canal. Ya sabes, si te ha gustado el video no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Hoy hablaremos de Salvatore Riina, la historia del capo de capos de la Cosa Nostra. Para hablar de la Cosa Nostra o de la denominada mafia siciliana, hay que remontarse a una historia de casi 200 años. Se inició en el siglo XIX con el abandono estatal del gobierno italiano a las regiones campesinas, y con el auge del capital en ese país. El respeto por la propiedad privada no se ejercía en la isla de Sicilia, al sur de Italia, en el siglo XIX, y los empresarios empezaron a formar pequeños ejércitos privados para salvaguardar sus propiedades. Así, estos pequeños grupos de hombres armados empezaron a ser más eficientes que las autoridades italianas y comenzaron a ganarse el respeto entre la alta sociedad del sur. Por lo que se podría decir que se gestó una aristocracia mafiosa, que dominaba algunos ámbitos de la sociedad italiana. De a poco se fueron introduciendo en la política, extorsionando dirigentes para ejercer presiones en algunos votantes y poner a gobernantes adrede, que fueran en concordancia con los negocios que ellos mismos protegían. Sin embargo, esto produjo un roce entre mafias, que desencadenó una guerra que duró hasta 1981. Nació en 1930 en Corleone, al sur de Italia, un pequeño pueblo campesino, que inspiró al director Francis Coppola a realizar las películas inspiradas en la Cosa Nostra, El Padrino, 1972. A los 13 años se convirtió en la cabeza del hogar, pues su padre y su hermano murieron luego de intentar sacar la pólvora de una bomba de la Segunda Guerra Mundial que no había estallado. Tras la explosión, la vida de Salvatore no volvió a ser la misma, ya que se dedicó al mundo delictivo para conseguir comida que sostuviera a su familia, informó el diario El País. Sus primeros asesinatos los realizó tan solo un par de años después, con 15 años. Con el tiempo y demás atrocidades a sus espaldas, logró entrar a la Corleonesa, un clan de la Cosa Nostra dirigido por Luciano Leggio, reconocido mafioso siciliano, quien caería preso en 1974. Con Leggio tras las rejas, el poder de la Corleonesa quedó en manos de Salvatore Totò Riina, quien pudo apoderarse de toda la mafia tras el asesinato de Stefano Bontade, miembro de la comisión reguladora del órgano delictivo y con quien se encontraban en guerra. Desde entonces, se desató un conflicto a muerte con clanes rivales, que duró hasta entrados en la década de los 90. Según informó el diario El País, de 1981 a 1983 Riina y sus colegas Giuseppe Madonia y Luca Bagarella, desaparecieron y asesinaron más de 1.700 opositores. Fue un exterminio étnico, suprimieron de la faz de la tierra a la aristocracia mafiosa y luego fueron a por el Estado. Funcionarios, policías, militares, magistrados, querían mandar en la política, conquistar Italia. Ese fue su error, recuerda el periodista Attilio Bozzoni en conversación con el medio citado. Su lucha contra el Estado italiano y la caída de su reinado. Tras tomar el poder de la Cosa Nostra, Totò Riina decidió emprender una campaña sanguinaria contra todo aquel que fuera en contraposición de sus intereses, incluidos magistrados, generales y dirigentes políticos. En 1982, un año después de coronarse como padrino, Riina ordenó asesinar al general Carlo Alberto Dalla Chiesa, quien se había posicionado como coronel de la policía de Sicilia para hacerle frente a la mafia. Chiesa murió junto a su esposa 6 meses después de haberse posicionado en el cargo, luego de que Giuseppe Pino Greco, de la Cosa Nostra, lo asesinara a tiros en su carro. Lo propio hizo la mafia con Giovanni Falcone y de Paolo Borsellino, los magistrados que habían enjuiciado a más de 300 hombres de Totò Riina, en lo que se llamó los enjuiciamientos del Maxi Proceso, en 1986. Como consecuencia, la mafia hizo explotar sus vehículos y murieron. Tras los atentados estos mandatarios de la justicia italiana, el gobierno decidió llegar a un acuerdo con Riina, en el cual se estipula un cese al fuego y otras condiciones un tanto surrealistas como la baja del precio de la gasolina en Sicilia. Aunque logró un acuerdo, fue capturado en enero de 1993 en el centro de Palermo, cuando estaba esperando al cambio de un semáforo en rojo.
murió enjuiciado a los 87 años de edad y con una condena de 26 cadenas perpetuas por perpetrar cientos de asesinatos y declararle la guerra al Estado italiano. Su estrategia de sangre llevó a la organización criminal más potente del mundo a un callejón sin salida. Desnaturalizó su ADN, una invisibilidad que perdió con las bombas. Con los atentados de 1992, Riina provocó la reacción de todo un país contra su organización, un hecho insólito en la historia de Italia, menciona el periodista Bolzoni. Un fenómeno que causó la ruina económica y militar de la organización y permitió a la 'ndrangheta, la mafia calabresa, convertirse en la potencia criminal más importante y rica del mundo, finaliza. El hombre que ordenó más de 150 asesinatos, entre ellos los de los famosos jueces antimafia Giovanni Falcone y Paolo Borsellino. Fue también uno de los cerebros de los atentados, que dejaron 10 muertos en Roma, Milán y Florencia en 1993. Conocido como la Fiera, Totò Riina, el padrino de los padrinos, nació en una familia humilde de Corleone y escaló todos los peldaños de la Cosa Nostra, sembrando el terror en Sicilia y en su propia organización durante 20 años. Justo un día después de cumplir 87 años, el ex jefe supremo de la mafia siciliana, murió en la cárcel donde pasó más de 2 décadas desde 1993, condenado a 26 penas perpetuas. Bajo su sanguinaria dirección desde los años 70, ordenó más de 150 asesinatos, en particular los de los jueces antimafia Giovanni Falcone y Paolo Borsellino en 1992. Fue también uno de los cerebros de los atentados, que dejaron 10 muertos en Roma, Milán y Florencia en 1993. A Salvatore Totò Riina también se le conocía como Ucurto el Corto, por su escasa estatura, 1,58 metros. Durante años negó pertenecer a la Cosa Nostra hasta que en 2009 reconoció implícitamente su papel en esa organización delictiva. Nació el 16 de noviembre de 1930 en Corleone, cerca de Palermo, capital de la Sicilia, en el seno de una familia de campesinos pobres, y con 18 años entró en la mafia. Luego de una primera estadía en la cárcel por asesinato, Riina, soldado fiel del capo Luciano Liggio desde los años 50, fue ascendiendo en la organización hasta sustituir en 1974 a su jefe. En 1969 la justicia emitió la primera orden de detención en su contra, pero logró vivir en la clandestinidad durante casi 25 años, durante los cuales, probablemente, nunca salió de Sicilia. Riina, al frente del clan de los Corleone, se apoderó de todas las actividades rentables de la mafia, desde el tráfico de drogas hasta los secuestros, pasando por la extorsión, al cabo de una guerra que en los años 80 causó centenas de muertos entre las familias palermitanas. Tras ganar esa guerra, en 1982, Riina tomó todo el poder, convirtiéndose en el jefe de la cúpula del ejecutivo de Cosa Nostra. Desde esa fecha comenzó una campaña de violencia contra los representantes del Estado. Gracias a la colaboración de varios arrepentidos, entre ellos su chofer personal, hartos o aterrorizados por la crueldad del capo máximo, las fuerzas de seguridad detuvieron a Riina el 15 de enero de 1993 en un suburbio de Palermo. Totò Riina rechazó las acusaciones y afirmó que no conocía a la mafia, alegando que vivía en la clandestinidad para huir de acusaciones falsas. Los vídeos de los interrogatorios de Riina revelaron un personaje de una gran habilidad, que ocultaba detrás de la apariencia de un anciano ingenuo y miedoso, una actitud fría y una mirada amenazadora. En 2009, Totò Riina rompió el silencio, afirmando que la mafia no había sido responsable de la muerte del juez Paolo Borsellino, reconociendo de facto que había sido el principal dirigente de la organización. Tras sus múltiples condenas por asesinato y asociación mafiosa al cabo de interminables juicios, la justicia confiscó al padrino de padrinos una fortuna de 125 millones de euros, 147 millones de dólares, invertida en bienes diversos. Totò Riina purgó su pena en una cárcel de Parma, en el norte de Italia, siendo sometido al duro régimen carcelario previsto para los mafiosos que, entre otras disposiciones, prohíbe las visitas de familiares, autorizando solo las de su abogado. En julio de 2017, Riina, aquejado de cáncer, solicitó una suspensión de pena para ser hospitalizado o un arresto domiciliario.
pero un tribunal de Bolonia dictaminó que Riina debía permanecer detenido alegando que el tratamiento médico que recibía en el sector carcelario del hospital de Parma era correcto y suficiente. Totò Riina, casado desde 1974 con Antonieta Bagarella, una maestra perteneciente a una gran familia mafiosa, tuvo 4 hijos, entre ellos 2 varones que siguieron sus pasos. Giuseppe Salvatore, nacido en 1977, fue condenado a 8 años y 10 meses de cárcel por asociación mafiosa en 2009. Giovanni, nacido en 1976, cumple cadena perpetua por asesinato.